Ahí tienen todo ya, la palabra en Hebreos. Amén. Dígame en un amén. Gloria a Dios. Hebreos 9 del 14 en adelante. Cuanto más la sangre de Cristo, que tiene poder para redimirnos, Señor. Te pedimos, Padre, que tu gloria y tu poder se manifieste en este día, en esta hora, Señor, sobre cada uno de nosotros. Al leer tu palabra, Señor, nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos, Señor, sean abiertos, el corazón de nosotros sea impactado por el poder de tu palabra. Que al leer comprendamos, Señor, revélanos el poder de tu gloria. Úsame como tu instrumento, Señor, para que tu pueblo, Señor, sea atraído a ti por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, y gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Leemos Hebreos 9:14 en adelante. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Bendita sea la palabra de Dios, y Dios nos bendiga aún más. Amén. Pueden sentarse. Gracias, mi Rey Jesús. Qué privilegio el de estar predicando el poder de la palabra. Y en esta tarde nos toca un tema muy fuerte, muy poderoso, que es el poder de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay un poder increíble que nosotros aún no comprendemos, amados. Si nosotros entendiéramos el poder de la sangre, el Señor con una sola gotita de su sangre hubiera podido redimir todo el mundo, pero Él la derramó toda por nosotros. Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando esa sangre era derramada y se venía así por ese madero y tocó la tierra, redimió la tierra. Cuando esas espinas cruzaron su cabeza, su piel, su cabello, y derramó esa sangre, el Señor redimió la naturaleza. Pero cuando el Señor, colgado en esa cruz, expiró y dijo: consumado es, cuando toda su sangre había sido ya derramada, dijo: consumado es, allí nos dio la libertad más grande y la victoria más grande que jamás nosotros podamos tener, la victoria de la vida sobre la muerte. Y tenemos que comprender eso. Una victoria inmensa, amados. Cuando la iglesia comprende que tenemos una victoria muy grande en la sangre de Jesús, nosotros, amados, no vamos a tener límite. Por eso el apóstol Pablo, cuando él comprendió ese poder del evangelio, él dijo: pero esto es poder, esto es dinamita, el poder del evangelio de Dios. Él salió a predicar con el poder del evangelio, con el poder de la sangre del Señor, que levantaba aún los muertos. Pero la iglesia va siendo atada poco a poco
y ya los testimonios de sanidad ya no se escuchan, ya el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo que baja sobre su pueblo tampoco ya mucho se practica. Entonces la iglesia va perdiendo ese poder hasta que la iglesia queda atada, totalmente amarrada. Pero en estos últimos tiempos Dios quiere devolverle y que entienda cuál es el poder que hay en el nombre de Jesús, y usted lo va a practicar. Vamos a hacer esta ilustración para que nos ayude a comprender qué es lo que pasó con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se puede comparar, no hay nada comparable, pero vamos a usarlo como ilustración. Supongamos que hay una pandemia. Una pandemia es algo más fuerte que una epidemia. Una epidemia es una ciudad local, pero una pandemia es a nivel de los continentes. Y es como que dijéramos, ahora la enfermedad más grave que existe ahora es el Zika, ¿no? Ese le tenemos miedo y dice, wow, ¿dónde está ese Zika? Yo no voy para ese país. Y es una enfermedad rara, peligrosa, que afecta a los niños. Si está embarazada la persona, la mujer dice que afecta a sus bebés. Entonces, y está causando también muertes. Digamos que esa enfermedad se riega por todo el mundo, todos los países está, y ya no hay cura, no la encuentran, no hay vacuna para ella. Pero unos doctores, unos científicos encuentran la posibilidad, pero solamente se puede hacer ese suero con un solo tipo de sangre, y no lo hay en todo el mundo. Y están buscando todos los niños en todos los hospitales, tienen que hallar ese suero, esa sangre, para poder hacer ese antídoto para salvar el mundo. Y no lo hay, y pasa el tiempo, y están muriendo mucha gente, hasta que por fin descubrieron en una nación a ese niño. Y ese niño lo traen en helicóptero resguardado, traen sus padres, lo llevan a un hospital y le dicen, padre de este niño, necesitamos la sangre, necesitamos su sangre para hacer el antídoto que va a salvar todo el mundo. Y el padre asustado dice, bueno, yo puedo darle unas pintas de mi niño, yo les puedo dar unas pintas de él. Pero los científicos dicen, usted no entiende, padre, es toda su sangre. Y el padre dice, no puedo hacerlo. Comprenda, Señor, de que es para la salvación de todo el mundo, tiene que hacerlo. Él se ve forzado, entrega a su hijo, se despide de él. Para nunca más verlo, le sacan su sangre, hacen el antídoto y salvan el mundo. Y a él le dicen, no se preocupe, que las naciones van a estar agradecidos y lo van a recordar a él. Y vamos a hacer placas por todo el mundo para que lo recuerden, y tal día se va a escoger para que recuerden a este hijo que salvó a todo el mundo. Los primeros años sí lo hacían. El segundo, tercer, cuarto, quinto se fue olvidando, al sexto ya, al séptimo ya nadie, y se olvidaron de él. Algo así, amados, me puede servir como ilustración. Hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, nuestro Dios Padre decidió dar a su precioso Hijo para que toda su sangre fuese vertida para reconciliarnos. Hoy día muchas iglesias en todo el mundo se reúnen los domingos, pero tristemente no todas las iglesias, amados, están llenas de esos siervos, siervas agradecidos por lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás. Que nosotros nos recordemos y digamos, voy a servirle, Señor, por lo que tú hiciste. Tenemos que tener una conexión real. ¿Qué fue lo que pasó hace 2000 años atrás? ¿Y qué pasó cuando esa sangre preciosa fue derramada? Señor, cuando realmente comprendamos eso, no solamente voy a venir a los servicios de la iglesia, Señor, te voy a servir con toda mi vida. Algo tiene que pasar en mi mente y en mi entendimiento para yo comprender, Señor, te debo todo, te voy a servir el resto de mis días. ¿Qué nos dice la palabra
en el Antiguo Testamento de la sangre del Cordero. En Génesis 3:21 leemos el primer derramamiento que hubo de sangre. Génesis 3:21, el primer derramamiento de animales que hubo. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de la presencia de Dios, tuvieron temor y ellos se hicieron unas hojas como delantal, cosieron unas hojas, hicieron un delantal para tapar su desnudez. Y el Señor les preguntó: ¿dónde están? Estamos aquí, tuvimos miedo, vimos que estábamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? Habían pecado y se les habían abierto sus ojos. Entonces, para poder empezar la reconciliación, tenía que haber derramamiento de sangre. Hojitas, obras de mano no podía ser, no era suficiente. A veces tratamos de hacer obras nosotros para reconciliarnos con Dios y decimos: hoy domingo voy a ir a la iglesia porque ya hace tiempo que no voy. No es así que trabajamos, amados. No podemos trabajar con el sentimiento de culpa. Tenemos que trabajar con el Señor porque tenemos una relación. Voy a tu casa, Señor, porque es un gozo entrar por las puertas de tu casa y alabar tu santo nombre. Voy a tu casa, Señor, porque he hablado contigo toda esta semana y me has dicho: ve, trabaja, tócale la puerta a tu vecina, ve, háblale al que trabaja contigo, ve y ora al hospital, porque yo vengo pronto. Señor, estoy invitando a lo más que yo puedo a tu casa. Es otro tipo de relación. No es un sentimiento de culpa, no es un sentimiento de culpabilidad, no es porque me están empujando: ve a la casa de Dios. Es porque: Señor, quiero tener una relación contigo cercana, íntima, quiero conocerte cada día más. Entonces dice Génesis 3:21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiere decir que hubo un derramamiento de sangre. Hizo túnicas de pieles y los vistió. Hubo un derramamiento de sangre para cubrir su desnudez, para cubrir la vergüenza que ellos sentían. ¿Y por qué ellos sentían vergüenza? Porque el Señor los había hecho a ellos, los había creado perfectos, y decía la palabra, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, porque no había entrado el pecado en su mente. Pero una vez ellos pecaron y decidieron rebelarse en contra de Dios, entonces entra la vergüenza, entra el temor. Nos alejamos de Dios. Antes se entrevistaban cara a cara con el Señor, pero ahora ya no podían hacerlo y fueron echados de ese paraíso, del Edén. Entonces vemos allí el primer sacrificio de animales, está ahí implícito. Hubo que haber una muerte de un animal para derramar su sangre y poder cubrir el pecado de la humanidad. También más adelante, ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis 22, también vemos el relato de cuando a Abraham se le pide el sacrificio de su hijo Isaac. Abraham, heme aquí, Señor, toma a tu hijo a quien tú amas y ve y sacrifícamelo en donde yo te diré. Y salió él a 3 días de distancia. 3 días es algo simbólico. 3 días estuvo también el Señor en la tumba, y eso tiene un simbolismo. 3 días estuvo Abraham cavilando en su mente: ¿qué me está pidiendo mi Dios? Aquí llevo a mi hijo al que él me prometió, a Isaac, lo llevo a mi lado. Pero él me dijo que yo iba a ser padre de muchas naciones. No entiendo, pero estoy
obedeciendo. Voy a obedecerle porque yo conozco a ese Padre Celestial que es misericordioso. El hijo le pregunta a Isaac: Padre, mira, aquí está todo, vamos hacia el monte Mored, ahí está el monte, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero no veo al cordero. Le pregunta a su hijito. Y el hijito le hace esta pregunta porque él dice: no entiendo. Pero Abraham le dice: no te preocupes, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Él se proveerá de cordero. Él se proveerá de cordero. Yo lo único que hago es obedecer al Padre que me llamó, el Padre que me sacó del pueblo de los caldeos y ahora me hizo a alguien con promesa, alguien especial. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos porque queremos obedecerle en todo lo que Él nos hable. Vengamos dispuestos con un corazón abierto. ¿Qué el Señor tiene para mí? ¿Qué el Señor tiene para mi casa? ¿Qué tiene para mis hijos? ¿Qué tiene para yo traer? Hay muchas cadenas que el enemigo va poniendo a nosotros y va atando. El alcohol, el pecado, el entretenimiento, la televisión, todo que nos va quitando el tiempo. Y el tiempo para mi Señor no tenemos. Y luego decimos: ¿por qué no entiendo? ¿Por qué mi casa no está metida en las cosas de Dios? Es porque no lo estamos haciendo como Dios quiere. A Abraham se le dio una orden y él obedeció. Escuchemos la voz de Dios y obedezcamos, amados. No nos quedemos ahí cavilando. Obedezcámosle al Señor. En Génesis 22, entonces al final, cuando ya está Abraham listo para sacrificar a su hijo, entonces ahí en el 22:12 dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Se apareció un ángel que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Podemos preguntarnos por qué Dios le pudo pedir a un hombre eso. Jamás va a suceder. Ni Dios jamás lo iba a hacer, porque él aborrecía el sacrificio humano. Él estaba solamente probando la fe de Abraham. Y por cuanto Abraham probó de que era un hombre de fe, entonces le dijo: por cuanto tú has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, entonces yo te haré a ti un padre de muchas generaciones y serás llamado padre de la fe. Ahí ya se estaba dando algo. Dios siempre trabaja con la sombra en el Antiguo Testamento. Son actos simbólicos que van a simbolizar algo en el Nuevo Testamento, que va a ser la luz. En el Antiguo Testamento se le dijo a Abraham: ve y sacrifica a ese hijo tuyo. Ahí en ese mismo monte, en el monte Moriah, ahí mismo más adelante David compra un terreno para levantarle un altar. Y ahí más adelante su hijo Salomón, en ese mismo terreno que David compró, ahí mismo era el lugar donde Abraham había levantado ese altar para sacrificar su hijo. Y ahí mismo se hizo el templo. Se hizo el templo de Salomón. Ve, todo aquí en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. El cordero era una sombra. Jehová se proveerá de cordero. La sangre que iba a ser derramada, ahí iba a significar algo tremendo en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a la Pascua, Éxodo 12. Estamos en el Antiguo Testamento explicando lo que es la sangre del cordero. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante? Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán
uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Se escogió ese cordero, tenía que ser sin mancha. Estaba el pueblo justo para salir de Egipto. 430 años habían pasado de esclavitud, y a Moisés se le encomendó esa tarea muy dura de ir a libertar a ese pueblo. Y en el último día, antes de la última peste que se le iba a enviar, habían habido 10 condenaciones sobre el pueblo de Egipto. Y este último castigo que se le iba a enviar era que el poder de Dios iba a pasar sobre Egipto. El Espíritu Santo iba a pasar. Y donde no encontrara una casa que estaba marcada con la sangre del Cordero de Dios, que había sido inmolado, sacrificado, y no encontraba una casa que estaba marcada en sus dinteles, en sus marcos, el Espíritu de Dios entraba ahí en esa casa y mataba al primogénito de esa nación. Murieron todos los primogénitos de Egipto. Murieron hasta los animales primogénitos, murieron. Todos los primogénitos de Egipto murió. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sangre que estaba siendo allí derramada iba a simbolizar lo que era aquí en el Antiguo Testamento para marcar la casa, iba a simbolizar en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios que iba a derramar su sangre, y que la ira de Dios iba a pasar por encima. Por eso en inglés se llama Passover. Passover en español es Pascua, igual que en hebreo Pasha. Pero la Pascua es eso, pasar por encima el pecado de la humanidad. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Cubra su vida, cubra a cada uno de sus hijos. Ore para que ese hijo tuyo un día diga: mamá, papá, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero aceptar su sangre preciosa derramada y quiero entrar en el pacto de Dios y servirle toda mi vida, todo el resto de mi día le serviré. Eso es lo más hermoso. Mejor que dejarle millones, mejor que dejarle, aunque sea 1 millón, mejor que dejarle casa. Déjale a tu hijo esa herencia, que reciba a Jesús como Salvador y que comprenda el poder que hay en la sangre derramada en esa cruz del Calvario. Decía un cantante que los hombres se preocupan tanto. Llegamos acá a este país y ya también me imagino en los países de nosotros, allá en Latinoamérica, la gente está afanada por progresar, por hacerse a un futuro, por hacerse una casa, un carro, por hacerse a una cuenta. Y trabaja, se levanta a las 6 de la mañana, llega a las 9 de la noche, no ve sus hijos, los besa solamente y otra vez se levanta con igual, por querer dejarle un futuro. Pero esos hijos jamás oyeron de su padre: vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar de Dios. Lo más importante es dejarle a ellos este entendimiento de qué es lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuáles son los beneficios del sacrificio y el derramamiento de la sangre del Cordero? 1, la redención por la sangre del Cordero, la reconciliación. Somos reconciliados. Ahora vamos a buscar esos versículos. Somos reconciliados con Dios Padre. Vamos a buscarlo de una vez. Vamos a ir a Efesios. En el libro de los Efesios vamos a encontrar allí, en el capítulo 2,
y el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, para crear un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos unió. Él, al derramar allí su sangre, nos unió, hizo un solo pueblo. El pueblo que era hebreo, ahora el pueblo gentil nos hizo uno y nos unió al Padre. La ley, los mandamientos antes nos separaban de Dios, no lo podíamos cumplir. Era imposible servir a Dios, no podíamos guardar los mandamientos. Pero ahora, a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, es la única forma en que yo me puedo acercar al Padre. No hay otro camino dado a los hombres, solamente en Cristo Jesús. No hay varios caminos que van a Dios, hay uno solo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. No hay, amados, solamente hay uno. Entonces, los beneficios del sacrificio, uno es la redención por la sangre del Cordero. Somos redimidos. El pecado de nosotros es limpiado. Segundo, la reconciliación a través de la sangre. Somos reconciliados con el Padre. Tercero, la sangre nos limpia de la culpa del pecado. Lo más hermoso que podemos sentir nosotros es acostarnos como un bebé que no siente remordimiento de nada. Lo más terrible que nosotros podemos sentir es esa culpabilidad todos los días. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué pequé, Señor? ¿Por qué no te obedecí? Es lo más terrible que hay. Y el enemigo te está torturando y nos está torturando todos los días por tu pasado, tratando de traértelo para que tú no seas libre y vengas aquí a adorar al Señor con manos de libertad. Pero el Salmo 32 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, pero dije, confesaré mi pecado a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando tú le dices al Señor: sí, Señor, yo pequé contra ti, perdóname, el Señor dice: yo te perdono, te limpio de toda tu maldad. Él dice que Él tira todos tus pecados al fondo del mar para nunca más acordarte de ellos. No es como nosotros que volvemos y le recordamos a la persona a pesar de que nos hemos pedido perdón. Sí, pero me acuerdo que tú me hiciste esto, y ya no nos pedimos perdón. Pero en un momento de ira vuelve otra vez y surge. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto en recordarnos, en ponernos en el corazón y en la memoria de nosotros todos esos hechos del pasado. Pero el Señor nos está pidiendo que tiremos todo atrás. Que tiremos todo atrás y que digamos como Pablo: una cosa hago, echando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Tira todo atrás. Déjalo, porque el Señor, el sacrificio que hizo es para limpiarte de todo tu pecado. Una mujer decía: pastor, le decía a otro pastor: pastor, pero ya yo voy a llegar al matrimonio y ya no voy a llegar virgen, pastor. Y él le dijo: no te preocupes, hija. Cuando te convertiste y le prometiste servir al Señor hasta el resto de tus días, Él te vistió con lino fino y resplandeciente. Aleluya. Él te vistió
para las bodas del Cordero de Dios. ¡Qué lindo! Sobrepasamos todo lo que son la religiosidad del hombre que quiere pedir perfección y que está mirando dónde quién es el que está fallando para ir y decirle: mira lo que estás haciendo, estás fallando. Dios no es así. Dios está diciendo: mira a mi Hijo Jesús y acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz. En Colosenses, busquemos ahí rapidito. Vamos a ir a Colosenses y ahí nos dice la palabra en Colosenses 2:14. Todo lo que hizo el Señor cuando Él murió en la cruz del Calvario por ti, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Él anuló todo lo que había en contra de ti, los decretos que el juez te decía: tú hiciste esto, tú eres culpable de esto. La sangre de Cristo anuló eso. Todo lo que había en contra de ti, todos los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos esos pensamientos que te acusaban, todo eso quedó clavado en la cruz del Calvario. Tú eres libre si te has arrodillado a la cruz del Calvario y te has abrazado y te has bañado en esa fuente de salvación. No te vayas de aquí sin hacer ese pacto. Señor, te acepto ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, que me limpia de todo pecado. La sangre nos limpia de la culpa del pecado, nos santifica para poder servir al Dios vivo. Yo no me puedo acercar a Dios, no puedo acercarme por mis obras, tengo que acercarme solamente a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Podemos entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Tenemos vida eterna por la sangre del Cordero. Y vamos a tener el gozo divino de adorarle por toda la eternidad. Hay una canción que dice por allí, una alabanza, dice: Señor, esta vida no me alcanza, dame toda la eternidad para alabarte. Amén, qué lindo. Señor, no me alcanza esta vida. Dame, Señor, ese privilegio de estar allá, Señor, adorándote por toda la eternidad. Algo va a cambiar entonces. Tengo que cambiar porque tengo que practicar la adoración aquí en la tierra. Porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tengo que cambiar mi mentalidad y ser un hombre y tú una mujer del reino, que voy a servirle a mi Señor en todo donde yo me encuentre. Si soy un varón casado, entonces voy a tomar la decisión de serle fiel a mi amada. Si tú eres un varón soltero, vas a tomar la decisión de hacerle fiel al Señor y esperar por esa mujer que Dios tiene para ti. Si estás en un hogar, joven, vas a tomar la decisión de serle obediente y no de avergonzarte en la escuela donde te van a decir las cosas contrarias a la Biblia y se van a burlar de ti si tú dices: soy cristiano y quiero mantenerme en santidad para Dios. Hay muchos beneficios, amados. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no es? ¿Y para qué no se puede usar el derramamiento de nuestro Señor? Usos indebidos que no podemos aplicarle a la sangre de Cristo. Pero esto más bien lo hacemos por ignorancia y no es pecado y ay, Señor, pequé contra la sangre de Cristo. No te vas a sentir avergonzado si lo hiciste alguna vez. Dios comprende. Hay veces le pedimos al pastor: pastor, venga, Señor. Aquí no mucho, aquí en Dunele no me lo han pedido. Me han pedido en la otra misión de Bernardsville. Muchos me dicen: pastor, yo quiero que me bendiga mi carro, que me le aplique la sangre de Cristo. Y yo les digo: no, hermano, así no es. Yo bendigo tu vida. Y yo oro: Señor, que los que manejan este carro vayan con ángeles alrededor. No aplico la sangre de Cristo a los objetos, al carro. Es más, ni a la casa.
Aplícala a los que viven en la casa, que reciban a Jesús. Cuando reciben a Jesús, tenemos la cobertura de Él, la promesa que hasta el final estará con nosotros. No es un subterfugio, no es un acto mágico. Ay, Señor, me olvidé. No, cuando tú recibiste a Jesús como Salvador y le eres fiel, a veces nosotros nos olvidamos de Él, pero Él nunca se olvida de nosotros. Él nunca se olvida. Él te va a recordar y Él te va a servir y Él te va a perseguir, porque Él te va a decir: ese es mi hijo, Él me entregó su vida, aunque ahora haya resbalado. Mira, enemigo, Él me entregó su vida y me pertenece, y Él va a pelear por ti. Por eso tú a veces sientes que te vas y no puedes. Porque cuando hemos conocido del amor de Dios, cuando hacemos otras cosas que no son de vida, ya no las hacemos con agrado como cuando antes no le conocimos. Pero ahora que le conocemos, su amor nos ha llenado todo nuestro corazón y nuestro cuerpo. Ya no puedo pecar con este cuerpo, ya no podemos hacerlo. El Señor nos llama, amados. Pero Él quiere que nosotros realmente comprendamos lo que su Hijo hizo por nosotros. Porque Él es este Padre que entregó todo. Él no entregó una pinta de la sangre de su Hijo. Él la entregó toda. En esto muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A lo sumo, alguien morirá por uno bueno, pero Cristo murió por todos nosotros, siendo nosotros pecadores. Y como dice el apóstol Juan en el 15:13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es Jesús diciéndote a ti que Él es el sumo sacerdote. Antes el sumo sacerdote tenía que matar cabras, becerros, ovejas. Todos los días tenía que haber expiación por el pecado. Y una sola vez en el año, en la celebración que llaman los judíos Yom Kippur, el día de la expiación. Y era más o menos para la fecha de nosotros en octubre. La fecha más importante para el judío es el Yom Kippur, el día de la humillación. Y ellos se humillan desde una mañana, de una tarde hasta la otra tarde del otro día. Se humillan en ayuno, en oración. Todo el pueblo postrado, pidiendo perdón por sus culpas, por sus pecados. Y el sacerdote, una vez al año, en ese mes de Yom Kippur, puede entrar al lugar santísimo. Y si no era acepto ese sacerdote, moría ahí adentro. No estaba preparado. Él tenía que prepararse con toda una cantidad de ritos, lavarse en el lavacro, una fuente de cobre o de bronce, se lavaba ahí, tenía que limpiarse, ponerse las ropas limpias, todo bien puesto, su pectoral, sus 12 piedras, las 12 tribus, su diadema que decía santidad a Cristo, a Dios, santidad a Jehová. Y tenía que andar con unas campanitas amarrado a un lazo, y él tenía que sonar aquellas campanitas. Si la oían, todavía está vivo el sacerdote, todavía está vivo, siga intercediendo, pueblo. Y seguía ese sacerdote llevando el incienso para poder entrar al lugar santísimo, donde había un velo, había una separación. Solamente ese sacerdote una vez al año podía entrar. Se tiraban suerte porque no todos querían entrar. Y el pueblo estaba temeroso. Señor, acéptalo, Señor, para que podamos vivir otro año más. Tenía que usar el incienso para oscurecer todo dentro, porque la presencia de Dios estaba ahí y no podía haber carne corrupta.
este cuerpo en el cual estamos nosotros. Si Él llegaba hasta donde estaba el altar del Señor, ahí estaba el arca del pacto, la ungía con sangre, rociaba con sangre el arca del pacto, y si salía con vida, el pueblo se alegraba. El sacerdote ha salido, ha sido aceptado el sacrificio por este año y el pueblo se alegraba, pero ya nuestro Señor en el libro de Hebreos capítulo 9 dice: y Cristo murió como ese cordero santo inmolado de una vez y para siempre. Ya no tenemos que hacer las obras todos los días. Somos libres, amados, para servirle a ese Señor todos los días, agradecidos por lo que Él hizo en la cruz. Un sacerdote tenía que poner en el altar un cordero, y él, siendo el sacerdote, él se puso a sí mismo, haciendo pacto con Dios Padre. Yo voy a ser el cordero inmolado por este pueblo, voy a morir en sacrificio. Dios no podía aceptar nada que no fuera perfecto, y Él era el único que podía satisfacer la santidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a Él, servirle a Él. No pongan los ojos en otra cosa. No pongan los ojos en lo que hoy como que alumbra muy bonito. Pongan los ojos solamente en el Señor, en la palabra de Dios. Conviértase en un servidor del Señor, lavado en la sangre del Cordero, separado para Él. No vivimos por lo que dicen, vivimos por lo que leo en la palabra de Dios. Que se convierta la palabra de Dios en el valor más grande de tu casa y de tu vida. Este es mi valor, aquí están todos mis valores morales, aquí está mi vida. Cada hogar se convierta en un verdadero seguidor de Jesús, va a ser diferente tu casa. Segundo valor, la oración. La oración ahora no es para unos pocos que quieren pagar el sacrificio. La oración ahora se convierte en mi pan diario, mi oxígeno para poder respirar. Necesito orar todos los días. Segundo valor que te vas a llevar. Y los terceros cuarto y de ahí para adelante, andar en la verdad, andar en integridad y servirle a Dios de corazón, amarlo a Él. ¿Quién vive, amados? La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo, de un hombre y una mujer transformados. Hay poder en la sangre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Hay poder. Hay poder. Nombre de Jesús. Hay poder, amados. Hay poder. Empieza, iglesia. Empiecen intercesores. Empiecen intercesores. Hay poder para deshacer. Hay poder para deshacer toda obra de maldad. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para romper las cadenas. Las cadenas de pecado se rompen. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Oídme bien, enemigo de las almas. Hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Hay poder. Hay poder. En el nombre de Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, iglesia. Para romper
para poder. romper Hay las poder. cadenas. Hay poder en la sangre de Jesús. Para romper las cadenas. Iglesia, concéntrate en esta oración. Hay poder para romper. Si hay alcoholismo que está afectando tu casa, toma autoridad. Y tú le vas a decir: Satanás, has atado a mi esposo y mis hijos con el alcohol, pero hoy conozco que hay poder en la sangre de Jesús. Y esta casa le pertenece a Dios. Esta casa se la entrego a Dios. Y yo me comprometo a orar todos los días de rodillas hasta ver libres a mi esposo, a mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús. También puede haber casos, aunque pocos, pero hay mujeres que están atadas al alcohol. No sé quién es, puede ser tu madre, tu esposa, alguien en la familia. Pero déjame decirte que hay poder, aleluya. Y no importa dónde esté esa persona, hay poder cuando tú clamas con fe y tú le dices: hay poder en la sangre de Jesús. Aparta tus manos de ese ser querido en el nombre poderoso de Jesús. Voy a ponerme a orar, a interceder por esta persona todos los días, hasta que tú me respondas, Dios de los cielos, que ya han sido rotas las cadenas. Hay personas que están atadas al espíritu inmundo de pornografía en el nombre poderoso de Jesús. Y esa pornografía te arrastra y te hace sentir culpable y quieres servir a Dios, pero no puedes. Pues déjame decirte que hay un poder inagotable en la sangre de Jesús, en la fuente que rompe toda cadena. En el nombre poderoso de Jesús rompemos esas cadenas. Padre, Madre, apodérate de esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Jóvenes que están atados a una vida doble, hombres atados a vidas dobles, no le son fieles a sus esposas. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Padre mío y Padre maravilloso, tú que nos libertaste, Señor. Padre mío, acepta la oración de esa persona que está orando ahora y te está pidiendo perdón. Perdóname, Señor, porque te he ofendido, Señor. Pero hoy comprendo, Señor, que no tengo que ser esclavo del pecado, porque hay poder en la sangre de Jesús. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Hay un poder inmensurable. Hay poder en la sangre del Señor. Si hay aquí alguno que no ha aceptado a Jesús como Salvador personal, hoy es el día. Viniste en el día correcto. El Señor te llamó, esto no es coincidencia. Él te dio hoy esa oportunidad para que vengas a los pies de Él. La palabra de Dios en Romanos 10:9 dice que si alguno de nosotros confiesa a Dios en su corazón, lo hace para justicia, pero si lo confiesa con su boca, lo hace para salvación. Que Cristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que se levantó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, que vendrá a reinar para siempre, que vendrá a levantar su iglesia. El que cree y confiesa con su boca, lo cree para salvación y lo escribe en el libro, que todo aquel que se encuentre escrito en el libro de la vida, aleluya, será levantado para salvación con un nuevo cuerpo regenerado por el poder del Espíritu. Si tú escribes tu nombre hoy, dile al Señor: Señor, escribo mi nombre, Señor. Escribe mi nombre, Padre, te lo ruego. No te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Escribe mi nombre porque he creído en el mensaje del Evangelio. Me arrepiento, diga, me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me rindo a ti, Señor.
Acepto tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Me lavo en la fuente de salvación de todas mis culpas. Llévate toda mi maldad, Señor, y límpiame. Y escribe mi nombre en el libro tuyo de la vida, Señor, para nunca más borrarlo. Y lléname de